¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a este espacio nuevamente. Lo retomamos desde un nuevo lugar, desde un nuevo espacio donde estamos grabando nuestro podcast, ya conocido por ustedes, ya pedido, este lindo espacio que hemos creado para poder conversar con los autores regionales, autores nacionales, poder llevar un poco el mundo de las letras a usted que nos está viendo desde su casa, desde internet, desde su celular, desde el notebook, la tablet, el iPad, no sé. Hay tantos medios hoy día para poder ver nuestro pequeño y gran contribución al mundo de las letras, que es este podcast Entre Páginas, ¿ya? Podcast que queremos, como siempre hemos dicho, dar este grano de arena para que podamos difundir más las letras, podamos difundir más el gusto por la lectura. Y esto gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y las Letras, a través de su programa del Fondo del Libro de la Lectura, que nos ha permitido llegar hasta los hogares de ustedes con un financiamiento que nos da la posibilidad de hacer este programa. Y estoy feliz hoy día, feliz. Y yo creo que van a estar felices varios de ustedes, porque hoy día estoy con una gran persona, una gran amiga, una gran escritora. Creo que de la lanchada de escritores locales, creo que una de las que más resonantes, las que más ha tenido impacto, no solo por lo que escribe, sino que también por el contenido implícito que hay en las letras. Y porque ella además tiene una forma de ser muy especial, y que a mí en lo personal me gustan mucho los libros que ha escrito ella. Y qué mejor que María Luisa se presente y esté acá. María Luisa, un gusto tenerte con nosotros, un gusto que estés en este espacio en la plataforma cultural FILSIC. Bienvenida, María Luisa Córdoba. Muchas gracias, Pato, por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes el día de hoy. Felices nosotros, porque este espacio, como te decía, es un espacio del mundo de las letras, ¿ya? Donde hemos tenido algunos deslices, pero en general es del mundo de las letras, y lo que queremos nosotros es potenciar el mundo de las letras. María Luisa, tú eres una periodista destacada, periodista que ha estado en varios medios de circulación local, has trabajado en medios connotados acá y en otros lados, pero donde tu talento y esa cosa que uno surge por las letras, es imposible que de un otro modo no haya tenido un éxito como el que tú has tenido. Un éxito, yo digo que el éxito no solamente se da por la cantidad de libros vendidos, sino por el fondo del libro vendido, por la forma que tiene el libro y especialmente por el contenido. Yo creo que los libros tuyos que tiene Mamerta y otros más son profundamente muy buenos. No voy a decir otra cosa. Así que preséntate primero tú, María Luisa Córdoba, y hablamos de ti, y después vamos hablando un poquitito de tus libros. Súper. Bueno, soy María Luisa Córdoba, nací en Vallenar, crecí en Copiapó y estoy radicada en Antofagasta hace como 18 años. Voy a cumplir casi 40. Soy periodista de profesión, tengo un diplomado en gestión cultural, del cual no recuerdo nada, así que no me preguntes de eso. Pero la verdad es que toda mi vida he estado muy vinculada a las letras. Fui una niña que no tuvo acceso a televisión por cable, que creo que es la responsable de que yo me haya enamorado tan tempranamente de la literatura, porque eran los libros mis acompañantes. O sea, no me acuerdo de los monitos animados que mis compañeros veían, no estaba a la par con eso. Entonces me aburría mucho y siento que las primeras cosas que escribí muy niña, primero, segundo básico, cuando aprendí a escribir ya sentía una fascinación por estas historias que yo podía imaginarlas en mi cabeza y además podía darles diferentes contextos, y mis primeros cuentos son reversiones de los cuentos que estaba aburrida, que leía y no me gustaban, y yo les cambiaba el final. Y ahí me di cuenta que podía yo transformarme como un tipo de dios al crear estos universos. Y encontré la pasión por la literatura de esa forma tan espontánea y tan inocente. Eso me llevó a estudiar periodismo más que nada para poder como perfeccionarme en el tema de ortografía, gramática, explorar estilos. Y soy periodista porque no existía la carrera de escritora, básicamente. Pero eso, he publicado 4 libros, estoy muy contenta. El último, Ensayo Fúnebre, una novela, me invitaron a presentarlo a la FILS, a la Feria Internacional del Libro de Santiago, así que fue todo un reconocimiento para mí y un honor tremendo el haber podido representar a Antofagasta. Le dije, preséntate, lo hizo. Que soy periodista. Obviamente lo hizo muy bien y obedeció. No me dejó espacio para poder hablar de él. Pero María Luisa del Valle, sí, era un personaje también de este tipo de temas. Y escuchándote un poco lo que estás hablando, no deja de ser especial, ¿ya? O sea, tú eres de la generación millennial, ¿ya?
la generación millennial, si hay algo que tiene, es la vinculación con los medios, ya la vinculación con internet, que no es que nacieron con internet, sino que crecieron ya con internet y las redes sociales funcionando. A diferencia de uno que soy generación Z, creo que es la mía, la que viene después. O quizás la anterior. La anterior mía, ¿ya? Que ya son generaciones que nacieron al alero de la llegada de internet y especialmente a redes sociales, ¿ya? Y que tú me digas que no tuviste acceso a esto, no tuviste acceso a Cartoon Network, o sea, los millennials son fanáticos de Cartoon Network, no deja de sorprender, o sea, tuviste una infancia en la cual te enajenaron un poco del tema de tecnología y tú te inviscuiste en la escapatoria. Mi madre también tuvo esa escapatoria, la escapatoria que eran los libros, ¿ya? Porque con los libros uno puede imaginar, construir y viajar a los distintos lugares a través de la imaginación, es una cosa maravillosa, ¿ya? Claro. Mira qué interesante eso. Y llegué tarde al internet también. ¿Y cómo hacías cuando estabas con tus compañeros y hablaban de determinado mono animado, de determinado personaje, de determinada cosa, y tú estabas ahí como plop? Yo hablaba de Harry Potter, estaba en otro universo, pero creo que eso también me hizo una niña bastante solitaria, y el oficio de escritora es bastante solitario. En general el oficio de artista, el oficio claro. de artista es un oficio bastante solitario. Oye, pero qué interesante que en el fondo eso te fue gestando, te fue diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero obviamente derivar por este mundo. El mundo de las letras es parte del mundo de las humanidades, y el mundo de las humanidades es una cosa maravillosa que no está tan desarrollada aquí en esta zona, donde somos eminentemente una región absolutamente productiva, ¿ya? Donde las posibilidades de desarrollarte el mundo de la humanidad de las letras es bastante acotada al mundo, al campo, no sé, educativo, para contar. Digo, el periodismo, como normalmente he conocido muchos amigos escritores que terminan siendo periodistas. Sí. No, que parten siendo periodistas y terminan después siendo escritor, que no existe la carrera como tal, en ningún lado como la carrera de escritor. Existen los posgrados respecto a este tema. Sí. Ya, pero la carrera de escritor en España y en otros lados existe, pero es que alguien me decía por ahí, ¿qué puede enseñarle a un escritor? Un escritor es un tema de talento y autocorrección, ¿ya? Sí. Como para hacer una carrera es como muy pretencioso. Tú voy a meter titular de escritor, o sea, pretencioso. O sea, yo cuando salí saqué con título de escritor y soy un escritor. No. El escritor, yo creo que más allá de una formación formal que tiene, que más es bien un lector. Totalmente, va de la formación formal, va más bien dicho por el perfeccionamiento de la técnica, por ver cómo profundizamos lo que estáis haciendo. Pero el escritor es talento propio, ¿ya? Hay mucho trabajo que hay detrás. Tú haces eso, tú cuando estás escribiendo algo, ¿cuánto porcentaje le pones al final de corrección a lo que estás escribiendo? Me he dado cuenta que me gusta mucho editar también dentro de mi proceso creativo. Claro, voy escribiendo, fluye el tema que sea que estoy narrando, y luego me gusta mucho corregir sobre eso. Me he dado cuenta que me apasiona muchísimo el tema de editar, y sobre todo editar a otros escritores. He tenido la oportunidad de editar libros también de otras personas que escriben, y explorar como distintas áreas, los cuentos. Por ejemplo, mi primer libro era un mamerta, un tipo ensayo. Ya vamos a hablar de eso. No me voy a adelantar. Vamos a llegar a los libros. Sí, pero sí, siento que me gusta mucho. Tengo mi proceso creativo igual. No sé, no tengo horarios establecidos para trabajar, no soy muy disciplinada en eso. Sé que muchos escritores lo son, pero yo puedo estar una semana, un mes, 6 meses sin escribir nada, y después estar 3 días de corrido escribiendo, o sea, y toda la noche, y escribir un libro en una semana. Hay veces que pasa eso, ¿eh? En general, grandes escritores, por ejemplo Piglia, alguna vez tuve la oportunidad de estar con él, y me dijo una frase clara, o sea, mira, escribir es un 5 o 10% de creatividad de uno, ya de talento. El otro 90% es corrección. ¿Ya? Porque no cuando tú terminas de escribir algo vas a sentir inmediatamente que, no sé, estás lista para el premio Cervantes. Pasa a algunos que creen que ya escribieron algo y están listos para el Nobel, y en general, ¿ya? Yo creo que el proceso de poder editar el libro y poder que nazca bien un libro, especialmente una novela, que la poesía y otro tienen otro tipo de formato distinto de edición, pero el de una novela tiene un formato que a mi juicio merece mucha revisión del autor, pero también merece voces
externas, ¿ya? Y voces externas que sepan y voces externas que no sepan, ¿ya? Claro. En general, por ejemplo, cuando me ha tocado revisar muchos libros, yo, bueno, me lo tiran como dicen que yo soy alguien que sé, o sea, pero en general también el lector común y corriente que lo lea para saber efectivamente si este libro tiene alguna incidencia o no en gente que no es experta. Entonces, ese proceso creativo, ¿a ti cómo se te da? Tú me estás diciendo que de repente llegas, me ha pasado otro tiempo, como 3 días escribiendo, ¿ya? Pero después, ¿cómo vas dándole forma? Porque uno cuando escribe desahoga todo lo que tiene en la historia, pero después vais sacando cosas, mejorando cosas, y ahí después vais anulando cosas o escribiendo todo de nuevo, qué sé yo. Claro, sí, absolutamente, abriendo más ideas dentro de los párrafos. Trabajo mucho en eso, paso mucho más tiempo corrigiendo, paso mucho más tiempo leyendo, después corrigiendo y escribiendo, es como lo último, lo que dices tú. Silvia Plath, por ejemplo, tenía esta rutina desde las 4 hasta las 8 de la mañana escribiendo antes de que despertaran sus niños, y una metodología de trabajo tan disciplinada que no sé cómo... Hay muchos escritores que eran de una disciplina prusiana ya respecto de conocerlo. Y bueno, siento que tengo el privilegio además de tener dentro de mi hogar mi cuarto propio, que eso me ayuda muchísimo, tener mi escritorio aparte de mi cama con mis cosas, me inspira muchísimo tener ese espacio reservado solo para mí, que es una bendición tremenda, o sea, un privilegio. ¿Tu hijo no se mete ahí? Mi hijo no se mete ahí, nadie se mete ahí. Solo tengo la ropa que no doblo en el sillón, pero en la cama, y eso es lo único que se mete fuera de los libros en mi cuarto propio. Mira, qué maravilla, porque en el fondo estoy dando a entender que tenéis ciertas facilidades facilidades prácticas para escribir, ¿ya? En general, aquí en el mundo de las letras, en la región de Antofagasta, que yo creo que tú eres una más destacada escritora hoy día que están proliferando este tema, en la región de Antofagasta hay varios escritores con mucho talento, ¿ya? Pero les cuesta surgir porque pasa lo que le pasa normalmente al escritor que vive y convive en una región donde la industria editorial no está desarrollada, ¿ya? En Antofagasta, lamentablemente, más allá del esfuerzo que hacemos nosotros como FILSIC, un par de editoriales, que Uraña, que otros más hacen algunos esfuerzos puntuales, son esfuerzos puntuales, ¿ya? Pero el escritor que no tiene industria editorial o editor que le vaya diciendo hazlo por este modo, hazlo de esta vía, normalmente escribe cualquier cosa, ¿ya? No es reacio a la opinión crítica, ¿ya? Es reacio a la edición, a editarlo de manera bastante intensa, y termina normalmente autopublicando escritos que pudieron haber sido mejorados muchas veces, ¿ya? Yo creo que contigo, con el tiempo tú llevas 4 libros, y partiendo desde Mamerta, que ya fue un exitazo Mamerta, porque el tema que tú tocabas no fue una novela como tal, ya Mamerta era, me acuerdo a otro, ya vamos a hablar de eso, pero me acuerdo a otros tipos de textos. Tú rompiste un poquitito el esquema del escritor acá regional que te escribía novelas de la región y todo, súper válido, ¿ya? O también te escribía otro tipo de novela, pero en general era muy difícil poder absorber eso que estaba escribiendo y decir, ¿sabes qué? Aquí realmente hay algo muy potente. Hay algo, pero que había que haberlo trabajado antes de publicar. Yo creo que tú hiciste un trabajo muy bien. ¿Con quién hiciste todo este trabajo para llegar a publicar la primera novela, por ejemplo? El trabajo tuyo se nota que hay un trabajo de edición, o sea, evidente. Sí, ¿ya? sí, pero fue muy natural, ¿sabes? Porque yo nunca pensé que Mamerta iba a ser un libro, jamás. Estaba escribiendo mi diario de vida, y efectivamente Mamerta es una bitácora de campo, es un diario de vida de tu embarazo, de mi embarazo y los 2 primeros años de mi hijo. Entonces yo escribía un montón de cosas, estaba súper sola, imagínate, porque las mujeres cuando se embarazan, no se embarazan, uno ya no asiste como a eventos sociales, se cuida más. Además yo tuve un embarazo complicado, tuve que pasar muchos meses en cama. Entonces escribía sobre cómo me sentía, cómo la sociedad miraba a las mujeres cuando estamos en esta situación de gravidez. y iba publicando extractos, oye, en Facebook, que me parecían divertidos, porque yo todo este drama tremendo que sucede hormonalmente, físicamente, yo trataba de convertirlo en algo más divertido, una tragicomedia, le daba la vuelta a la cosa. Y lo iba publicando en Facebook extractos, y lo vio mi profesora de literatura, la María Constanza, que en ese tiempo, la Conis, claro, lo ve y me dice, oye, esto debería ser un libro. Y de la mano de otro amigo que me fue orientando, que él es publicista,
empezamos a construir este relato. Yo junté todas estas piezas y me di cuenta que podía ponerle capítulos, y así fue como muy orgánico. Siempre escribí sin estructuras, entonces tuve este apoyo, este acompañamiento de María Constanza. La primera edición es de Ediciones Uraña, y luego ya nos ampliamos a una editorial nacional, por decirlo de otra forma, o sea que no es de Santiago, para la segunda, la tercera y hasta la cuarta edición. Entonces tuve un proceso ahí bien bonito de acompañamiento, de aprender a cómo estructurar un libro. Me pasé muy bien. Yo te decía que se nota porque hay trabajo de edición, porque no tiene cosas de más. De ahí vamos a hablar, ya estamos hablando ya de la novela, porque yo tenía que irme a comerciales y empezar a hablar de la novela. Pero bueno, ya uno partió, ya también uno un poco inorgánico, ya en este tipo de cosas, así somos los artistas. Uno ve cómo se hace una novela cuando no tiene muchas cosas de más, cuando se va al grano, digamos, lo que tiene que hacer, cuando es lo que el otro día conversaba contigo. En general aquí hay muchos escritores que vienen del mundo audiovisual, ¿ya? Y tienen ese mal del audiovisualista de tratar de darte hasta el último detalle, y se alargan en abrir una puerta. Entonces no tiene eso, y se nota que hay un trabajo de edición que está cortado donde tiene que cortar, y además que hay un trabajo también en la forma como escribir las palabras. Se nota inmediatamente que obviamente nació de ti, pero alguien te dijo, mira, sabes que acomoda esta letra por acá, esta otra letra por acá, y le dio un sentido distinto al que uno le da, porque uno vomita muchas veces lo que está sintiendo. Sí. Entonces creo que Mamerta, que vamos a ir ahora a hablar de Mamerta, porque primero nos vamos a comerciales, porque ya me están hablando ahí de producción, oye, y los auspiciadores. Son tantos auspiciadores que la verdad es que tengo que... Así que esperen un minutito más, volvemos enseguida con nuestro querido podcast Entre Páginas, acá en la plataforma cultural Pilsic. Vamos y volvemos en una pequeña pausa comercial, y ahora sí nos vamos con la literatura y con la obra de María Angélica, de María Luisa Córdoba. Esa parte me la borré, ¿ya? De María Luisa Córdoba, ¿ya? Así que vamos a comercial y volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en el podcast Entre Páginas, aquí en Plataforma Cultural Filsic, este espacio para los autores locales, para autores nacionales, donde queremos conversar, profundizar, donde queremos de un u otro modo que la gente también se incorpore y sienta que las letras no son algo tan lejano a ellos, ya que sienta que los autores no son de otro planeta, porque no son de otro planeta, son de este planeta, absolutamente. En este espacio que gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y las Letras, a través del Fondo del Libro de la Lectura, hemos podido llegar a ustedes en este espacio que es Entre Páginas. Estábamos conversando con María Luisa Córdoba. Viste que ya no me confundí ahora se me había confundido, que tenía una María Angélica en la cabeza. Pero no, María Luisa Córdoba, nuestra autora, amiga personal y todo lo que usted puede imaginarse. Y ahora sí vamos al mundo del detalle, que ya estoy hablando un poquitito sobre su forma de crear, la creatividad y la forma de creación. Estábamos hablando de Mamerta. A ver, yo cuando leí Mamerta me reí mucho. Lo primero, o sea, evidentemente era un libro había muchas reflexiones para reír, pero no era una risa irónica, no era una risa pesada, sino que tú lo escribes para que la gente vea tu proceso desde el embarazo hasta los 2 años de tu hijo, con todas las dificultades que esto contempla, ¿ya? Pero se tome de forma divertida, ¿ya? Porque en fondo son anécdotas, rabias, vivencias, pero no hay un sentido de dramatismo en la obra. ¿Ya? No es una cosa de reclamar contra el mundo porque el mundo ha puesto... No, sino que todo lo que tú hablas de un otro modo se siente identificado mucha gente, muchas mujeres. Yo creo que es el gran éxito que tuvo este libro al comienzo. Muchas mujeres de tu edad, muchas jóvenes de tu edad que vivieron el embarazo, todo lo que quieras, se ven reflejados en esto. Porque además no hay nada que no sea obvio, natural, que pasa en el embarazo de la mujer, salvo con sus cualidades, su independencia, cada una tiene su historia propia. Pero creo que desde el embarazo hasta los primeros días de nacimiento, con todas esas tema del pañal, tema todas estas cosas que hay, es muy divertido como lo expresa. ¿Por qué quisiste, más allá de que me dijiste que María Constanza, oye, hay tantas María Constanza Castro, o sea, te sugirió que lo pudieras hacer? ¿Por qué quisiste escribir Mamerta tú? ¿Qué testimonio quisiste dejar tú al terminar el libro? Porque es tu diario de vida, evidentemente. Es mi diario pero de vida, este es un libro, no diario de vida.
¿Qué quisiste dejar tú al momento de escribirlo? Quise... O sea, la verdad es que tuve tan buena acogida en Facebook, estos extractos, como te contaba al comienzo, tenían tanta interacción, se compartían mucho, se empezaron a viralizar, los empecé a ver en otras plataformas, en Twitter, extractos. Entonces dije, parece que esta cuestión pega, a alguien le interesa, hay un número importante de personas que le interesa, bueno, y si mi sueño siempre ha sido escribir, ¿por qué no ahora? Que tengo como la vitrina quizás, el apoyo y el momento ideal para hacerlo. O sea, y ahí dije, vamos. Después me arrepentí, por supuesto, porque después vinieron las críticas, porque hay un capítulo, por ejemplo, en donde yo hablo del baby shower. Y reclamo un poco porque digo, pucha, están todos ahí celebrando al bebé que viene y regalos para el bebé y yo no me puedo cortar las uñas de los pies hace 3 meses, o sea, y pensando en eso, que alguien me ayude por favor a levantarme de este sillón y todas estas cosas pequeñas pero tremendas. El baby shower era todos estaban celebrando a tu hijo, pero nadie te celebraba a ti. Claro, yo me sentía mal y entonces alguien en internet me puso que era mala madre, que ojalá hubiera, porque no aborté, o sea, vino una ola de comentarios súper negativos y yo no, antes de que se publicara en redes sociales. Y estuve como a punto de tirar la toalla, decir, no. Y después mi mamá me dijo muy sabiamente, me dijo, es que no hay publicidad mala. Dale. No, mira, en general si hablan es algo bueno. Sí. Hablan positivo o negativo. Hay una tesis que una vez leí de un psicólogo alemán, no recuerdo el nombre, que si afuera están hablando mucho de ti, hay gente que hablando mucho de ti, quiere decir que intrínsecamente te admiran. ¿Ya? Más allá que están pelándote, están hablando, te admiran, quisiera ser tú. ¿Ya? Entonces siempre hay que tomar eso desde esa vía, o sea, los que estamos en este mundo estamos, no me digan acostumbrados a que hablen de uno para bien o para mal. Pero María Luisa, el libro quedó tan bien hecho, ¿ya? Que me acuerdo que estuve conversando con algunos autores de otros lados y hay unas obras que fueron bien bestseller y te situaban a ti dentro de esos 5, que el relato de una mujer borracha, Pepi la Fea, y como se llama el tuyo, como que calzaba, siendo que eran temáticas distintas, pero era de una literatura de mujeres jóvenes, ¿ya? Que expresaban sus vivencias, ¿ya? Porque el relato de una mujer borracha es la vivencia el relato de cómo se llama, su vivencia de manera muy jovial, pero no dejaban de ser grandes obras, ¿ya? Yo creo que en el fondo siempre he pensado que es parte de esa temática, tú eres parte de ese movimiento que surgió básicamente a partir del año 2010 para adelante, ya de todas estas mujeres jóvenes, algunas no tan jóvenes, que en el fondo escribieron sobre estas temáticas distintas de su vida y lograron hacer libros que eran muy amenos, ¿ya? Y creo que tú estás en ese ponderado, debimos haberte ayudado para que llegaras más allá, ¿ya? Pero estamos en una región, en un lugar donde la industria editorial está a 1300 kilómetros de distancia. La industria editorial no es solamente la edición y todo, sino que también es poder distribuir esto y que la gente le llegue los libros a la gente en las distintas librerías, y para eso solamente los monstruos lo hacen, los demás está por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sentiste tú después al ver que tú tienes la posibilidad obviamente de haber llegado más allá, lejos, con esta obra y la otra obra que está en tuya que vamos a hablar? ¿Qué sientes o qué has sentido tú que te falta para poder llegar más lejos? Bueno, como dices tú, estamos a 1300 kilómetros de distancia de la capital y este país es absurdamente largo. Por lo tanto, las distribuciones son sumamente complicadas y yo creo que no me ayuda mucho el estar aquí, quizás en Antofagasta, pero no me he querido ir precisamente por eso, porque creo que tienen que haber voces en los territorios que sean una bandera de lucha, el seguir trabajando, seguir encantada de la literatura y seguir trabajando en nuevos proyectos representando mi región o el norte en general. Entonces me gusta mucho esto que digan esta escritora antofagastina, o me ponen escritora copiapina o escritora vallenarina. Al final no sé cuál es mi Antofagastina, ya estoy radicada acá. Claro, y cuando me dijeron ya escritora chilena, yo dije, bueno, sí, aquí llegué, o sea, era lo que esperaba, pero fuera de eso, siento que cuando uno hace las cosas de verdad con amor, con cariño, sin pretensiones, batallando con el ego, que uno no se puede desprender, pero
tratando de controlar esa parte, siempre uno llega a buen puerto, ¿sabes? Y han aparecido en mi vida las personas correctas en los lugares correctos. Siento que me falta mucho más todavía, por supuesto, y espero poder en el futuro, no sé, llegar quizás a más personas, pero por el momento estoy súper conforme, la verdad. No, vamos a trabajar porque lleguen más. Pero hay una frase que acabas de decir que me hace mucho sentido, el tema del ego. Me lo preguntan a mí, no por mí especialmente, pero el tema del mundo de la cultura. El artista en general necesita el ego. Porque si tú no pones tu grado de ego, que es ese poder tener la retribución de la gente que te diga, oh, que es lo máximo, todo, que uno te inspira, te dan ganas. Pero siempre sabiendo controlarlo. Porque es muy fácil perderte en el imaginario que eres lo máximo y ya empezar a sentirte cosas que no es. ¿Ya? En el fondo, y uno se da cuenta, por ejemplo, con los grandes escritores, los grandes personajes, tiene el ego bastante controlado. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablé con Zurita toma una micro y tiene que tomar una micro. Ya estáis hablando, probablemente el poeta vivo más importante de habla hispana de este minuto. ¿Ya? Pero de repente te tomas con alguien que ha escrito un par de poemas y ya se siente poco menos. Entonces, no es fácil manejar el tema del ego, porque el tema del ego implica un reconocimiento que uno siempre anda buscando, ¿ya? Implica una validación que uno siempre necesita, ¿ya? Pero también hay que poner metas, metas, hay que poner pareles para que eso no se desborde. Y creo que en eso, María Luisa, yo no tengo ningún resquemor de decirte que no he sentido nunca que tú hayas tenido un ego sobredimensionado, ni te hayas pensado en algún minuto ser una reina o ser una princesa. Bueno, tú sabes que hay harto. Sí, no, estoy muy lejos de la monarquía yo. No, está bien, la monarquía. Pero bueno, a mi mamá le gusta tomar vino. Mira el nombre de esa novela. Y también sigue la misma lógica con otra temática de Mamerta, pero son novelas divertidas, ¿ya? Con relatos divertidos. Esto ya más novela, más que diario, más diario. Esto ya más una novela directamente. ¿Por qué le pusiste ese nombre de partida? Y cuéntale a la gente qué se trata esa novela, por favor, para que pronto la vamos a tener en la librería Filsi para que la tengan. Pronto va a estar en Filsi, que estoy muy contenta. Salió hace muy poquito una segunda edición. Le ha ido súper bien esta novela. Es una historia, es mi primera novela de partida. Y es la historia de 3 mujeres que me antecedieron. Es la historia de mi bisabuela, que fue secretaria de Gabriela Mistral cuando ella era cónsul, a propósito de los 80 años del Nobel. Mi bisabuela se llamaba Pradera Florida. ¿Qué nombre más bonito, Pradera? Pradera Florida se llamaba. Pradera Florida. Claro. Y a partir de ese nombre yo empiezo a jugar con la idea de las flores. Tiene 4 capítulos. Cada protagonista de este capítulo tiene el nombre de una flor. Dentro de este árbol genealógico son flores distintas porque yo me imaginaba que como somos todas diferentes, mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo, que es este relato como autobiográfico, comienzo con la historia de mi bisabuela, haciéndole entrevistas a mi abuela por teléfono, sin que ella supiera que yo estaba trabajando en este proyecto. Entonces, yo la llamaba y ponía una grabadora y le empezaba a preguntar cosas sobre mi bisabuela, qué cocinaba, detalles domésticos, cómo fue la experiencia o cómo vio mi abuela con sus ojos de niña a su madre, que fue secretaria de Gabriela Mistral, que no deja de ser menor, y también una mujer alcohólica. Sí, porque todo el relato está cruzado por el alcohol, claro, para bien o para mal, pero está cruzado. Claro que sí, mi bisabuela tenía que tomar cortitos de pisco en la noche porque vivía en el Valle del Elqui para pasar el frío, y eso se volvió al final una costumbre y terminaba dormida, trabajaba bordando. Luego de que ella regresa de Europa, yo pienso siempre en eso, yo digo, su papá la llama y le dice: Pradera, devuélvete, ¿qué estás haciendo ahí? Te tienes que casar. Las construcciones de la época. Entonces, yo creo que, y ahí su alcoholismo explotó. O sea, yo creo que no pudo soportar el hecho de lo vivido en Europa para luego trasladarse de nuevo al campo, al piso de tierra, habiendo compartido con políticos, diplomáticos. Entonces, claro. Y viene toda esta herencia que nosotros no solamente heredamos los genes, también viene la herencia de las enfermedades como el alcoholismo, y viene mi abuela también, que
tengo la suerte de tener a mi abuela viva, que le quiero mandar un beso muy grande. Se llama Gabriela, por Gabriela Mistral. Me imaginaba. Y ahí, bueno, el segundo capítulo yo cuento la historia de mi abuela, Gabriela, que es la primera mujer que va a la universidad, una mujer que tenía a sus 50 años, su pololo tenía 21, rompiendo todas las construcciones de la época, sus compañeras, pero totalmente envidiosas, yo creo. Esta mujer, mi abuela es una mujer muy imponente, muy activa hasta el día de hoy. ¿Cuántos tiene? Como 90.000 años. Entonces, claro, cuento esta historia como de rebeldía. Y tercer capítulo para mi mamita, que está en el cielo en estos momentos, pero yo sé que está acá. Cuento su historia de esfuerzo y sacrificio sacando adelante a sus 2 niñas, mujer separada, también estudiando en la universidad, pero ya mucho más adulta. Entonces al final, y termino con el relato mío de cómo al final... ¿Y el vino? ¿Qué tiene que ver el vino? Está el trago, la historia familiar mía, pero muy, muy... El vino, que o sea, la de hecho champaña, el título es. La champaña, por ejemplo, se abre todos los días en mi casa. O sea, y mi abuela abre una botella de champaña todos los días. Y yo digo, ¿qué está celebrando? La vida, el hecho de vivir, y eso me encanta. Tiene un espíritu muy festivo. Y siempre las reuniones familiares están muy ligadas a esto, pero sé que es una enfermedad. Y yo también soy una muy gran consumidora de alcohol, entonces me pareció como hilar esto, a todo esto se llama, a mi mamá le gusta tomar vino, porque hay un meme de un dibujo de un niño que dibuja a su mamá en la mesa con una copa de vino, y le puso a mi mamá le gusta tomar vino con su letra de niño. De ahí sacaste el título. Claro. Ya, Un meme muy divertido. Ahora me cuadra bien, porque de verdad que cuando uno veía estaba bien, estaba cruzado por el tema, pero ahora entiendo. Claro. Sí, es por eso. Y fue idea de mi editor, en realidad. O sea, yo no sabía cómo titular ese libro. Así que la verdad es que... No, pero el título, fíjate, más allá que la novela está bien escrita. Ya, está bien escrita, está chiste, también tiene de todo. Yo cuando leí te lleva mucho a la risa, pero también te lleva al drama, ¿ya? El drama humano, hay mucho drama humano que todas las familias hemos tenido, ¿ya? Especialmente en las generaciones hacia atrás, donde la mujer de verdad que tenía un rol bastante más menos relevante el que tiene hoy día. Y ahí esa cosa era muy complicado, tu mamá con tus 2 hijas. Bueno, hay todo un relato ahí que te lleva por distintos cánones, ¿ya? Pero está bien escrita, eso es lo fundamental, y es una novela que uno la lee con gusto, ¿ya? Es una novela que uno a la 5ª, 6ª página dan ganas de seguir avanzando, ¿no? Esa es la gran prueba para los libros, cuando usted lee un libro, después de la 3ª, 4ª página, si te dan ganas de seguir leyéndola, está bien escrito, según tú, no digo que según otro, ¿ya? Sí. Y si ya llegué a la 4ª o 5ª página y te cuesta 2 meses leer el libro, es que no, según tú no era bueno. todo, ¿ya? Entonces no creo que ese libro realmente no sé si supera a Sama Berta o no, pero en general, ¿cómo se llama? Creo que mantiene, por lo menos mantiene el estatus, ya mantiene que es una buena novela bien escrita y todo, hasta que llegamos a Ensayo fúnebre. No he tenido la posibilidad de leerlo, así que soy franco, no sé muy bien de qué se trata, pero sí sé que lo escribiste tú y me imagino que no debe ser distinto, digamos, en calidad a los libros anteriores. Cuéntanos y cuéntame de qué se trata ese libro para encantarlos y encantarme ya de lo que viene. Ensayo fúnebre también es una novela. Está dedicada a mi amigo Sergio Riquelme, Chepuja. Él fue un artista multifacético, hacía de todo. Era un personaje especial, era un personaje muy especial. Un poeta, stand-up comedy, artista visual, hacía de todo. Y además casi mi vecino, vivíamos a 2 cuadras. Y nos hicimos amigos del día en que nos conocimos. Fue como amor de amigos. Amistad a primera vista. Amistad a primera vista, pero así como uña y mugre. Y la verdad es que pasamos mucho tiempo juntos, me acompañó mucho en mi embarazo, era la única persona que me iba a ver, me sacaba picas fumando y tomando al lado mío. Y fuimos muy, muy, muy amigos, muy cercanos, y siempre, bueno, en los últimos años hablábamos mucho de, cuando ya estábamos con copas encima, hablábamos de la idea de la muerte, siempre estaba circulando en nuestras conversaciones. Y bueno, él me decía que siempre le hubiera gustado ver su propio funeral,
Y yo le decía, ¿te imagináis? Pudiéramos nosotros poner una funeraria falsa donde los muertos sean falsos y que tú puedas contratar ese servicio y puedas estar detrás de un vidrio, estos que son polarizados, y tú y esconder micrófonos en los floreros para ver qué dicen las personas. Y empezamos a idearlo, o sea, de hecho él sugirió los títulos, o sea, los nombres de los protagonistas que tienen esta funeraria y este servicio ilegal donde realmente se enriquecen, cobran muy caro por este servicio de ensayo fúnebre, que son funerales falsos. Y suceden cosas muy divertidas, es una comedia. La verdad es que yo le pedí permiso, autorización a la familia de Sergio para recoger muchas de sus frases de redes sociales, de Twitter, Facebook, Instagram. Él era muy divertido, entonces hice este trabajo como de recopilar mucho material de él y los puse en el libro, como para dejarlo vivo a él dentro de un libro. A él se le hicieron muchos homenajes por muchos tipos de cosas, pero esas cosas como que son volátiles, quedan ahí. No, pasa y pasó. Pasan, y claro, y creo que los libros son inmortales. Entonces yo quise dejar ese testimonio y quise dejar vivo a mi amigo ahí. Entonces me da mucha alegría cuando personas que conocieron a Sergio leen el libro, me dicen, es como estar carreteando con él, es como verlo a él, lo puedo imaginar, lo describe de la forma que es humor tan negro, está ahí plasmado, y yo me siento muy orgullosa del trabajo que hay detrás de eso, porque fue bastante duro para mí escribirlo, porque comencé a hacer, bueno, el plan era hacerlo juntos y él me dijo, María Luisa, tú estás loca, yo no voy a escribir nada, me da una flojera tremenda, te lo dejo, hazlo tú. Pero me dio las primeras directrices. Entonces, claro, lo empecé a escribir con él en vida y comentándole, leyéndole, y nos moríamos de la risa. Me sugería ponerle acá algo sobre los rusos, porque no sé, algo tenía Sergio con los rusos que lo... y ahí se fue construyendo, y claro, él nos abandona, como decimos los amigos, él decide tomar esta decisión de dejar de vivir, y me quedo en blanco. O sea, fue muy impactante. Yo sabía que eso iba a pasar eventualmente, pero tenía 30 años, 33, entonces... Pero tenía una enfermedad bastante... Sí, entonces, claro, eso me detuvo un tiempo, yo creo que unos 6 meses, 8 meses de escribir, no pude hacer nada, estuve muy deprimida. Está en el duelo que corresponde. Muy deprimida, y fue nuevamente mi mamá la que me rescata y me dice, ya, pues termina el libro. O sea, no dejes que pase más tiempo, porque la memoria es frágil. Sí, manténlo vivo, rescata a tu amigo, sálvalo. Y de esa forma ahí me armé de valor. También tuve un proceso de edición bastante bueno, porque tuve una editora que se dio cuenta al leer este libro que había un quiebre, porque de una forma comencé y después lo terminé de otra manera. Quiere decir, mira qué interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Antes de cubrir ese tema, yo a Sergio Chipuja lo conocí poco, ya más bien por el medio, todo, entre cosas por acá, por allá, entre pesadeces que de repente me decía, que bueno, ya estoy acostumbrado a que me digan pesadeces también, pero siempre consideré un tipo brillante, ya en el fondo, más allá de lo que decía, lo que no decía, cuando tenía ese café, que creo que fue una oda al payaseo, sí, que no tenía no tenía ninguna otra lógica más. Más de alguna vez estuve por allá y fue intenso. Me hubiera gustado conocerlo más, pero bueno, también cada cual toma ciertas decisiones que son a veces inentendibles dentro de lo entendible, ¿ya? O sea, no era una cosa no esperada. Sí. Pero puede haber sido. Pero en general, mira qué interesante lo que usted está diciendo, que hubo un quiebre mientras estaba vivo. Seguramente hay un ritmo de relato, no lo conozco, estoy hilando, ¿ya? Y después de él, cuando retomaste, hay otro ritmo. ¿Ya? Me imagino que el primer ritmo es más lúdico, más de risa, y después un ritmo mucho más de rememoranza. Sí. Estoy imaginando que esto es, ¿ya? A lo mejor nada, estoy hablando puras leceras, pero no es así como si es así, me imagino que sea así como tú dices, es súper especial, que en fondo te está hablando de dos tiempos de una misma persona. Una persona estando y otra persona no estando. ¿Ya? Tengo ganas de leerlo. Sí, ¿Dónde se puede leer ese libro? Está en Busca Libre, está en la librería Antártica, está en algunas que leo también, así que
No, ese libro Sí. me interesa leer. El que yo te leí los otros dos y siempre he encontrado una excelente escritora. Vamos también a leerlo, repasarlo. ¿Qué es lo que viene ahora para adelante? ¿Qué estás escribiendo? Algo imagino, ¿no? Ya lo María tengo Luisa? listo, ¿Qué lo cosa? tengo mi quinto libro. Se llama Instrucciones para controlar el fuego. Instrucciones para apagar el fuego, perdón. Siempre con esos títulos y cosas que ya te dan ganas de leerlo. Sí. Y también me imagino vivencia propia, algo, tíralo No, no. pequeño. No, aquí me estoy totalmente aventurando a la ficción completamente. He tenido que leer mucho para poder llegar a este estilo que yo quería, que como es bastante diferente a lo que he hecho antes. Habría Así que verlo, algo que ya me llama la atención, que en general tú tienes un estilo, como te digo, un estilo bien lúdico para escribir. Yo te leo y sé que eres tú. Por eso te digo buen escritor, que es muy raro que uno lea y sabe que te está hablando. ¿Ya? Entonces, si tú me dices que es distinto, vamos a ver de qué se trata. Pero no pierdo mi esencia, o sea, que eso es lo que me gusta, que yo siento que escribir, bueno, es complejo y todo, pero yo tengo que hacer que mis libros sean atractivos para el lector. Yo qué saco con poner palabras rebuscadas, con poner tanta metáfora. Existe el nicho para ello, pero el mío no. O sea, yo quiero que mis libros te diviertan. Meterte en ese nicho de la escritura de culto, como uno quisiera decirle, lleno de metáfora, todo, o te hay que ser muy bueno, o la verdad que estás escribiendo una... Sí. En esa cuestión, yo, por ejemplo, cuando uno lee a Borges, dice, ¿sabes qué? Por Dios. Hay que leerlo 4 veces para entenderlo, y cuando tú lo entendí, descubrir la grandeza y el talento que es. Pero no me ha pasado con mucho. Me ha pasado con mucho que tienen ese tipo de cosas. Ya después de la segunda lectura te dicen, no, usted se perdió en algún minuto y empezó a bombardear de palabras bonitas para poder agilizar el tema, y no. Claro. Yo creo que la novela tiene ciertas lógicas. Me ha tocado ser ¿cómo se llama? Jurado cuanto concursos se haya inventado en esta región, relevante, menos relevante, y al final uno también entiende la posición desde el editor y desde el jurado, ya, o sea, la novela tiene que tener cierta lógica, cierto dinamismo. El dinamismo es que tú empieces a leerlo y quieras terminar de leerlo, ¿ya? Tiene que tener una historia sólida, ¿ya? O sea, no una cosa inventada. Los personajes tienen que tener una vida propia, tienen que ser incidentes en esto, y tiene que tener un desarrollo, un clima, como uno dice, y un desarrollo que puede ser abierto, cerrado, pero tiene que tener un desarrollo. Cosas que parecen sencillas decirlo, cuando uno lo escribe se te empiezan a enajenar ahí, Sí. y empezás a escribir cualquier cosa y te ves por ahí una rama, bueno, y te agarraste esa rama y te perdiste. Ese es lo complicado de hacerlo, ¿ya? Creo que tú te manejas bastante, que eres periodista, por lo tanto también has escrito bastante, tienes el don de escribir la ortografía y todo implícitamente. María Luisa, a ver, como para ir cerrando el tema, ¿con quién vas a editar tu nueva novela? Con Satán Editores. ¿Ya está listo este Sí. tema cerrado o leo sacramentado? No, pero tengo mucha fe que Felipe está y mi editor es un seco. ¿El mismo editor que la de anterior? ¿O No, distinto? no, es otro. Pero es una editorial que me ha acompañado desde el comienzo, desde Mamerta. Santiago. Sí. Entonces, claro, porque no está en busca libre, pero mi segundo libro se llama Déjame morir, que son 3 cuentos, una trilogía de cuentos. No, ese no lo conozco. Claro, salieron muy poquitas ediciones. No, ese no lo conozco. Y se fueron volando y es como un libro objeto porque quedó ahí y no lo volvimos a reeditar. Está la idea de ojalá poder hacerlo el próximo año porque me lo piden harto y ni siquiera yo tengo una copia. Editémoslo como editorial Filsic, yo te lo edito. Mira, ya No tengo ningún quedó problema. grabado. Quedó Sí. grabado, yo te lo edito, que estoy ampliando el catálogo regional, que nosotros además lo involucramos en los colegios, los libros, pero además en las giras que vamos, ahí van los libros puestos y están en distintos lados. Así que no, si hablamos Fantástico. contigo, ciertas posibilidades que todavía están presentes, ya te dije. Fantástico. Y aquí hay algunas personas que han trabajado con nosotros y han tenido bastante resultados, y me gustaría que fueras tú también una de esas que tenga resultados, que al final lo editen en otras latitudes, porque esa es la gracia, o sea, no ir a Santiago, la gracia a nosotros es que desde acá salgamos a hacer hacia Sí, otro lado. de todas Y eso se maneras. logra, pero no con cualquiera. Tú tienes que tener carta de presentación, la carta de presentación es el talento. ¿Ya? María Luisa, yo te quiero agradecer. Este ha sido un pequeño espacio donde podemos conversar y conocerte. No estaba preparada esta entrevista para hacernos francos. Ya nos encontramos aquí y de repente la productora de esto me dijo, oye, ya hay que entrevistar a María Luisa. ¡Guau! Pero no fue una cosa difícil ni decir, ¿sabes qué? No, muy por el contrario. Feliz de poder entrevistarte como dicen veces. Tú me has entrevistado también a mí, así que Es verdad, sí. no ha sido ninguna cosa distinta, ¿ya? Te insisto que creo que eres una de las escritoras que jóvenes todavía que con bastante talento acá, ¿ya?
en la región no hay mucho, hay mucho escritor, pero no hay muchos que cumplen todos los esquemas, a mi juicio, para poder tener una carrera virtuosa en las letras, más allá de que uno pueda vivir o no de esto. También hablábamos de eso. Aquí en Chile, salvo Rivera Atelier y Isabel Allende, nadie más vive las letras, el resto vive de repente, puntualmente. Entonces, pero sí dejar un legado. Yo creo que dejar el legado es fundamental, dejar el legado de los libros es fundamental. Tú ya lo tienes, yo espero publicar luego en mi segundo poemario, que ando hace rato dándole vuelta con la cuestión, voy a publicarlo. Pero es súper importante poder hacer eso y creo que la gente te conozca y conozca lo que está la obra tuya es fundamental. Espero que estén todos los libros luego en nuestra librería, para que estén ahí en el espacio tuyo, donde puedas ir a tomar un café y la gente pueda ir a firmar libros. ¿Ya? Está ahí al lado donde estamos acá. ¿Ya? Además, después también nos apoye con nuestro proyecto, que es súper necesario. María Luisa, ¿qué quieres decirle a la gente antes que nos vayamos? ¿Cómo tú le dices a quien nos está viendo ahí, léeme? ¿Por qué tendría que leerte? Porque si no tienes mucho dinero para viajar, un libro siempre es un viaje, un destino, y porque quiero compartir con todos mis lectores el humor, el amor, los sentimientos que son genuinos y que son valiosos y que se deben preservar. Hay mucho amor y mucha honestidad y mucha, creo que simpleza en mi trabajo. No tengo pretensiones de hacerme millonaria con esto, me encantaría, pero uno, la verdad es que conoce cómo es la realidad del mundo editorial y literario, pero sí creo que es mucho más valioso el abrazo genuino y la palabra sincera de los lectores cuando terminan de leer mi trabajo y dicen que lo pasaron bien, y muy poca gente lo está pasando bien leyendo el día de hoy. Así que esa es la invitación, y agradecerte, Pato, por este espacio que es súper necesario. Así que muchas gracias por haberme considerado el día de hoy. No, siempre estáis consideradas. Lo que pasa es que tuve un pequeño break de grabaciones por razones ajenas a la voluntad de la producción. ¿Ya? Pero aquí estamos retomando este tema y retomamos el primer capítulo, retomarlo era contigo. ¿Ya? O sea, tenía que ser contigo, María Luisa. Creo que va a ser uno de los capítulos preferidos míos, voy a ver después cuando esté editado. ¿Ya? Te agradezco profundamente este tema, esperamos contar contigo en distintas cosas. Y usted que está allá, ¿ya? Entre páginas, en este podcast hemos tenido el privilegio de tener a María Luisa Córdoba, que no me dije, viste, no me confundí ahora. ¿Ya? María Luisa Córdoba, ya, gran amiga, pero me confundí, imagínate que la conozco y yo me confundí, imagínate. ¿Ya? No, pero tener a María Luisa Córdoba acá con nosotros, talento puro el de ella, y que se va a dar a conocer seguidamente. Nosotros vamos por lo menos procurarla, tenerla en todas las FILSIC, tenerla ahí permanentemente, ya sea como escritora o también como apoyo a la feria, como sea, porque además ella vibra con el mundo de las letras. Periodista que vibre con el mundo de las letras no se encuentran muchos, ¿ya? Y para nosotros como FILSIC, que vibre y que sea periodista es un doble mérito absolutamente. Por lo tanto, creo que vamos a tratar de contar con María Luisa permanentemente para distintas cosas. Te agradezco bastante, María Luisa, este capítulo contigo. Por supuesto que va a tener que seguir leyéndola a ella. Vamos a tratar de que en la producción aparezcan los libros aquí. Es el arte de la edición. Mi Instagram aquí. Tu Instagram ahí. Entonces, ¿cómo se llama todo eso? Después la productora está pegada al celular ahí viendo, va ya a saber qué hacer eso. Así que felices de esto y te damos las gracias nuevamente. Y ahora vamos con la recomendación del libro. No sé si bien a Alfredo le toca o creo que andaba con algún problema. Alfredo, ¿va a tocar a mí? Tengo yo y yo. Aquí hay que hacerla toda, Así que vamos a una pausa comercial y volvemos inmediatamente con la edición del libro. Gracias, María Luisa. Un gustazo. Y estamos viéndonos nuevamente. Así que muchas gracias por todo. Nos vamos y volvemos en un minuto. Y ya estamos de regreso acá en este espacio. Ya hay que hacerlas de todas, ¿no? Entre páginas, plataforma cultural FILSIC, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro de la Lectura, podemos llegar a usted con este espacio que hemos estado todo el año entrevistando escritores. Todavía nos faltan bastante, ¿eh? No sé dónde voy a sacar tanta labia para poder entrevistar a más escritores que él. Pero vamos a hacer el esfuerzo para todos ustedes. Y de hecho, tan así que hoy día mi querido amigo Alfredo, que es la estrella y el rockstar de este espacio, no pudo estar hoy día recomendando libros.
yo lo entiendo perfectamente, va a seguir nuevamente recomendando y me tiraron el honor a mí, recomendar libros. Wow, y dije, ¿qué puedo recomendar? Un montón de libros. Pero a ver, buscando en la librería, donde más libros tenemos, encontré 2 obras que son súper necesarias de leer, ¿ya? De 2 tremendos escritores, uno paraguayo y otro chileno, amigo de nosotros, parte del directorio y todo lo que quiera. Vámonos primero con Hernán. Fata Morgana de Amor con banda de música. Fata Morgana de Amor con banda de música es una gran, para mí debe ser una de las principales novelas que tiene Hernán Rivera Tellier. Una novela obviamente basada en La Pampa, que te describe toda la historia que sucede en Pampa Unión. Pampa Unión, para los que nos acordamos, es esta oficina que no fue oficina salitrera como tal, sino que fue un poblado de servicios, ¿ya? Que surgió en el alero en esa época, que primero se requería un hospital, un lugar donde la gente llevara a los heridos para que no murieran en el trayecto hasta Antofagasta, y se creó un sanatorio. Después empezó a haber servicios y distintas cosas, y creció inorgánicamente un pueblo, Pampa Unión. Donde había de todo menos iglesias, por ejemplo, donde era un pueblo sin ley conocido. Esta obra se desarrolla obviamente en Pampa Unión, ¿ya? Hernán nos recrea de manera excelsa cómo se vivía y cómo era el ambiente, cómo era el trasfondo que ocurría en aquella época en la oficina salitrera de comienzo del siglo pasado, donde hay 2 elementos fundamentales de la obra, donde está el romance de Golondrina, ¿ya? Junto con la parte política, que es esa dualidad que tiene Hernán, que es maravillosa cuando escribe. Recordemos que Hernán, gran parte de su obra, Hernán Rivera Tellier, Premio Nacional de Literatura, gran parte de su obra se basa en rescatar lo que son las historias de la Pampa, ¿ya? De la Pampa salitrera. Tan así que la Pampa salitrera ha salido al mundo en general gracias a la letra de Hernán Rivera Tellier, con Fata Morgana de Amor, con La Reina Isabel Cantada Ranchera, El Cristo de él, tantas obras que hablan de cosas de lo que es la Pampa salitrera. Y esta obra, en esta edición que estoy mostrando yo, que es una edición que se hizo en Cuba, ¿ya? Ediciones de La Luz, que fue presentada en el 2022 por mi persona y por Hernán Rivera Tellier, y que estuvimos, acompañándolo él para que pudiera la gente de Cuba conocer parte de esta obra. Le encantó a la mayoría de los autores, a la mayoría de la gente que estuvo ahí, le fascinó. Esta obra que habla en lo romántico de Golondrina al Rosario, una linda persona que vuelve, a La Pampa después de un tiempo, hace clases de poesía, pero también toca la clase de piano, toca el piano en el cine, que acuérdense que en aquella época era un cine mudo, y ella tocaba el piano, y le toca circunstancialmente por estas cosas del destino, que se supone que el presidente de la República deberá visitar la oficina, y le piden a ella que cree una banda para recibirlos, ¿ya? Y en esta lógica conoce a Bello Sandalio, un trompetista vividor nocturno, ¿ya? Que viene saliendo obviamente de todo, de un montón de problemáticas en distintas pampas, en distintas oficinas donde le han querido pegar, donde ha pasado miles de aventuras por lo vividor que es. Se conocen y inmediatamente hay una tensión amorosa de por medio. Y el desarrollo, cómo va gestionándose esta relación amorosa, es muy linda, muy escrita de manera muy brillante por Hernán. Tiene escenas bastante significativas, ¿ya? Tiene esta atmósfera que es la atmósfera que se desarrollaba en la oficina salitrera, una atmósfera basada en la limitancia económica, que era evidente, en la pobreza, pero donde estaba la solidaridad, donde estaba básicamente una forma de vida que hasta el día de hoy mucha de la gente que vive allá la mantiene. Entonces esta historia de amor crece, nace y prolifera en un ambiente en el cual van a pasar sucesos que van a marcar un poco la vida de ambos, marcar sustantivamente la vida de ambos. Esta presencia del presidente que viene viajando, va a ir, se supone, a conocer la oficina salitrera, genera un ambiente medio hostil en un grupo de anarcos que viven allá en la oficina salitrera, encabezado por el papá de Golondrina, ni más ni menos, y planifican y planean una acción de fuerza muy especial que van a desarrollar cuando venga el presidente de la República, y que obviamente va a marcar el relato profundo de la novela en su parte final, ¿ya? No quiero llegar a la gente a lo que viene, pero los sucesos que ocurren en base a esta idea son sumamente fuertes y son los que de uno u otro modo van marcando la pauta de lo que es la novela. Es una novela escrita de manera brillante, ¿ya?
no hay ninguna frase ni nada extraordinario, es una novela fácil de leer y fácil de digerir, es una novela que tiene una historia muy potente y que estas dos historias se congregan para generar una historia potente, una generación de personajes muy bien desarrollados y fundamentalmente una descripción de lo que era la oficina, de lo que era la pampa del desierto de manera brillante como tiene Hernán Rivera Tellier. Yo en lo personal creo que Fata Morgana de Amor está dentro de las 2 o 3 mejores novelas en la historia que ha escrito Hernán Rivera Tellier, y eso ya es mucho para un autor que tiene una obra muy prolífica. Bien. Creo que La Reina Isabel Cantada Ranchera y Fata Morgana de Amor, para mí en lo personal, son las 2 mejores novelas que tiene Hernán Rivera Tellier, y Fata Morgana de Amor con Banda de Música creo que debe ser una de las mejores novelas escritas en habla hispana del siglo pasado. Totalmente recomendable, usted la puede encontrar en distintos formatos de editorial con Penguin Random House, que la tiene en distintos formatos, ya sean de bolsillo, de Alfaguara o en otras ediciones como esta edición cubana, que es un gusto y un honor poder tenerla. Léala, por favor. Y por otro lado, sí, brevemente, que me están diciendo que el tiempo ya se acaba, uno de los autores más importantes, o si no es el autor más importante de Paraguay, Augusto Roa Basto, Premio Nacional de Literatura. Augusto Roa Basto, que vivió entre 1917 y 2005 y fue sin duda el autor más prolífico y más importante que ha tenido Paraguay, ¿ya? Un autor que fue precursor de lo que sería luego el boom de la literatura latinoamericana por todo su sentido de innovación estilística, ¿ya? Nació con una novela Hijo de Hombre y después nos vino a entregar esta que es una obra pero notable, El Yo Supremo. El Yo Supremo, que te relata básicamente la historia o el tiempo en el cual el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia estuvo en Paraguay, estuvo gobernando en Paraguay entre 1816 y 1840, en los albores de la independencia. Te relata todo lo que es parte de este gobierno autocrático, para algunos un gobierno social, para otros una dictadura. Era un yo supremo porque era un dictador supremo. Era muy parecido a lo que teníamos con O'Higgins. O'Higgins fue un dictador supremo, ¿ya? Muy parecido a la misma esquemática que teníamos acá. Pero aquí Roa Basto, con una pluma bastante especial, espectacular, no solo te relata los hechos, sino que te da vida al personaje también, con el personaje, con el secretario, con varias gente más que son parte de esta trama y de estas tramas, ¿ya? Y tú vas involucrándote un poco en todo lo que eran las tramas, las pacotillas, lo que pasaban en estos albores de la independencia de Latinoamérica, porque recordemos que en Paraguay, por ahí por 1846, si no me equivoco, fue la época que definitivamente se declaró independiente. Yo estaba muy involucrado con el tema de Buenos Aires. Por lo tanto, creo que debe ser una de las grandes novelas de todos los tiempos. Totalmente recomendable en este formato que está. No es una novela corta, es una novela fácil de leer, pero es una novela histórica por sobre todas las cosas, es una novela que relata también de manera muy especial la vida de este personaje que marcó mucho a Paraguay ya en sus inicios como nación. Totalmente recomendable. Va a conocer a Augusto Roa Basto, va a conocer un tremendo escritor latinoamericano y quizás uno de los más grandes de todos nuestros tiempos de habla hispana aquí en Latinoamérica. Los 2 libros recomendables, los 2 los encuentra en nuestra librería Filsic, así que acérquese, véalos y a ver si mi recomendación de libros se acerca en algo a lo de mi amigo Alfredo. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.